Bueno, seguimos con Zona Crítica. En este bloque voy a presentar a mi amigo y compañero Federico Gianra. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te Buenas va, noches. Héctor? Buenas noches para todos. ¿Cómo andas? Bueno, vamos a hablar ya en un ratito vamos a presentar al entrevistado, que ya lo habíamos hecho en el bloque anterior, José Testoni, porque hay una controversia histórica alrededor de los números reales de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe, de cómo es la composición del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe, y además de qué deudas tiene la nación con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Todo esto presentado así parece muy complejo, muy lejos del hombre común, del hombre de a pie. Vamos a intentar bajarlo porque en realidad hay muchos empleados públicos en nuestra provincia, hay muchos beneficiarios de pensiones en la provincia de Santa Fe, y está bueno que esto suceda. No lo estamos criticando, no lo estoy criticando, pero obviamente hay un número que fríamente aparece año tras año, que es que se está engrosando el déficit. Algunos lo plantean como una alerta roja, otros lo plantean como una situación normal en el marco de la asistencia que debe dar el Estado a las personas que ya no son activos dentro de la administración pública, por ejemplo. Así que este es el tema de esta noche, Fede. Ya vamos a hablar con José Testoni, que es dirigente de AMSAFE provincial, también de la CTA y bueno, de la multisectorial también. José, ¿qué tal? Sí, por supuesto, la multisectorial. Sindical. De la intersindical. De la intersindical. Me confundí la multisectorial de género después de charlar con también Darío Montenegro. Que aprovecho para dar la absoluta adhesión desde la central, que tenemos nuestra Secretaría de Género, que ya nos hemos expresado desde los sindicatos y desde la CTA en solidaridad con lo que le está pasando a este trabajador, un excelente médico, y bueno, que cumpliendo lo que corresponde en términos legales y en términos humanitarios también, es escrachado, digamos, ¿no? Pero bueno, pareciera que todavía hay sectores, son minúsculos, Totalmente. Pero hay que fortalecer los que estamos dispuestos a respetar la legalidad. Seguro. Y tu presencia acá se explica por el interés de hablar de los números de la Caja y porque Colón, por supuesto, no jugó un domingo, que también tiene mucho que ver. Bueno, eso es muy cierto, eso es muy cierto. José, ¿qué hay ¿qué se está discutiendo cuando se plantea el déficit de la Caja como un cuco en la cuestión, en la opinión pública, por ejemplo? Bueno, yo creo que la provincia obviamente está con lo que se habla de endeudamiento corto, probablemente eso se está comentando. Quiero decir, nosotros no tenemos acceso como otras áreas, como los legisladores, que obviamente tienen derecho a tenerlo, tienen que aprobar presupuesto, sobre el final de este gobierno, digamos, hay cierta preocupación, y me parece que en función de esa situación macro y también de una situación macroeconómica del país, de una desaceleración del crecimiento, de algunas dificultades importantes, digamos, también hay que decir que nuestro país se ha desendeudado, que tiene de cara al futuro algunas perspectivas interesantes, y se es creativo, están buscando, me parece, alternativas no creativas. Y la alternativa no creativa habitualmente en los gobiernos es el ajuste, la tradicional, la ortodoxa. Y esto no escapa a ese criterio, ¿no? Nosotros cuando escuchamos la palabra preocupación decimos, no, vamos a hablar en serio. Es recurrir a recetas antiguas, ortodoxas, de ajustar lo más fácil en vez de buscar las soluciones globales. En particular, en lo que tiene que ver con la Caja, nosotros no nos constan esos números, pero si tal fuera, de ninguna manera, y eso es una posición consensuada, entre los sindicatos, por supuesto una posición que planteó la AMSAFE, pero que el resto de la CISEP también sostuvo, que de ninguna manera es necesaria una modificación de ninguna ley, discusión de ningún artículo de las actuales leyes jubilatorias de nuestra provincia, porque coexisten varios regímenes de retiro y regímenes de jubilatorios y de pensiones que administra la misma Caja. Ninguna modificación es necesaria para resolver los problemas eventuales financieros que pueda llegar a tener la Caja. Fede. En estas cuestiones, José, hay una en particular que oficialmente dentro de la Caja de Jubilaciones nadie la va a reconocer, pero extraoficialmente muchos sí la van a manifestar. No hay cálculos actuariales serios, recientes por lo menos, ni siquiera los que están mencionando los legisladores que impulsan esto. Ahora, más allá de esto, ustedes quisieran tener que dialogar con un gobierno que tenga como definición política la sustentabilidad de la Caja por sí misma, contemplando esto que decías, de que coexisten varios regímenes, algunos que por sí mismos no son para nada sustentables, o bien con un gobierno que como definición política tenga la contemplación de decir, bueno,
una parte del tesoro, una Claro. parte de rentas generales, va a tener que ser destinado a acomodar los números de esa caja. Claro, ¿Con qué gobierno quisieran tener que hablar ustedes? Lo segundo, Federico, pero creo que tendríamos que estar hablando con ese gobierno y con el electo también, porque hay que decir que venimos de unas elecciones donde este tema no fue planteado en la agenda política. Porque acá está cerrando su gestión el gobierno de Antonio Bonfatti, donde obviamente salió una ley que tenía que ver, estamos de acuerdo, ¿no?, la reparación histórica al terrorismo de Estado, ¿sí?, donde se propuso también avanzar A los presos políticos te referís. Sí, presos políticos, ¿no?, que eso se está sosteniendo desde la caja. Sí, sí. Naturalmente no tienen aporte, ¿cómo van a tener aporte? Son víctimas del terrorismo de Estado, no estaban en el Estado, ¿no? Y madres, agrego. ¿Cómo? Madres de víctimas del terrorismo. Madres de víctimas del terrorismo de Estado, excelente, totalmente de acuerdo. Este gobierno suscribió esa idea, sus legisladores la apoyaron. El tema de Malvinas, totalmente de acuerdo. Estamos sosteniendo un régimen de retiro diferenciado. Y que esto es técnico, pero la gente lo debería saber. No es lo mismo un régimen de retiro que tiene el personal de seguridad de la Provincia de Santa Fe, que sin los aportes llega a una posibilidad de retiro por razones de servicio, que el régimen jubilatorio que tenemos el resto de los empleados públicos. Entonces, un gobierno que vino gestionando y aportando, apoyando esta tendencia, esta idea de que la caja sea un gran organismo previsional, no una caja de jubilaciones, como está haciendo el ANSES, por otra parte, ¿no? El ANSES también está haciendo un gran organismo previsional. Entonces, en un gran organismo previsional no es una caja, entran 10, salen 10 como si fuera... No es la caja forense. Armamos acá una caja claro, entre nosotros y decimos, bueno, mira, tenemos un jubilado, entre los tres lo tenemos que sostener. No, no es así. ¿Por qué? Porque esto es un gran organismo previsional de una provincia importante, ¿sí?, que tiene no solo la finalidad de sostener el haber de los jubilados, sino además tiene la finalidad de sostener todas estas otras líneas de previsión social. Excelente. Entonces no hay que hablar de déficit, hay que decir, si no, te diríamos, la educación es deficitaria. Bueno, pero la educación no es un negocio. Claro. La salud es deficitaria, y por supuesto. Pero Agua santafesina es deficitaria. Todo es deficitario. Entonces, para ustedes, ¿es justo que los policías tengan este régimen y es justo que los jueces tengan la ley de enganche o son situaciones diferentes? Bueno, eso sería más particular, digamos. Nosotros creo que ahí está algo de lo que en el prólogo de lo que se planteaba aquí, están las dificultades con esa deuda de nación, ¿no? Digamos, nosotros estuvimos de acuerdo con la no armonización con el régimen nacional, que implicaba algunas cuestiones que en Santa Fe no se hicieron, y eso trae como consecuencia lo que todos sabemos. O sea que la provincia de Santa Fe no está armonizada, tiene regímenes propios, tiene leyes propios que defendimos, que conquistamos en particular en nuestro sector. Fue una gran conquista, los 30 años, con 57 años de edad la mujer y 60 el hombre, con el 2x1, el 1x2, todas estas cuestiones que nosotros entendemos casi como una jerga, que cuando excedes en años de aporte, restás 1 en servicio, cuando excedes en años de servicio, restás 1 de aporte. ¿Eso no impactó negativamente en los números de la caja? No, creemos que es correcto porque hay que pensar en el servicio que presta el Estado, en garantizarlo. El Estado debe garantizar derechos. Y calidad. Y derechos, obviamente, de garante de derechos, y para garantizar esos derechos con calidad, como planteaba Héctor, obviamente estas cosas fueron necesarias tomar estas decisiones. Por lo tanto, es razonable que haya un déficit. Lo que nosotros decimos, bueno, a ver, decimos, no hay motivo para modificar la ley, pero hay que aplicar la ley. Y la ley tiene un artículo 52, que habla de la administración, ¿sí?, cómo se administra. Y siempre estuvo intervenida la caja. Nosotros ya creemos que han pasado 30 años, ¿no?, de democracia en la Argentina, en la provincia de Santa Fe también, y no hemos logrado democratizar la caja de jubilaciones, como tampoco el IAPOS. Y el IAPOS tiene, y acá hay que atender el tema de la seguridad social integralmente. El trabajador del Estado, yo maestro, Darío como médico, ¿no está? Todos, un policía, aporta a la caja de jubilaciones 14,5, aporta al IAPOS entre 3,5 y 6,5 de acuerdo a la categoría que se incluye. Si se incluye cargas de familia, hijos mayores de 18, puede terminar pagando hasta más un IAPOS solidario. Y aporta al seguro mutual, lo que decimos que es el seguro de vida. Por lo tanto, nosotros estamos superando el 20% en seguridad social entre los tres. Cuando otras provincias tienen directamente un organismo único de seguridad social y nunca llega a esos porcentajes. Por lo tanto, nosotros creemos que ya es suficiente lo que se está pagando en seguridad social. Dos de esas tres organismos están intervenidos por el Ejecutivo. La Caja de Jubilaciones, que se llaman la parte del León, ¿no? La Caja de Jubilaciones y el IAPOS está administrado, intervenido por el Ejecutivo, no están normalizados. Deberían normalizarse de acuerdo a sus propios reglamentos
interno, claro. de acuerdo a la propia ley. ¿Y la Sin caja de seguro embargo, mutual no es optativo o es también compulsivo? no es optativo, para mí no es optativo. Yo tengo que tener un seguro de vida y el seguro de vida mío es ese. Si quiero contrato un segundo seguro de vida y eso sí es optativo. Se puede renunciar de todas maneras a la caja. No, yo no puedo renunciar, ¿no? Como personal titular de planta no puedo renunciar de ninguna manera. Entonces creo que, bueno, hay que tomar la discusión de la seguridad social integralmente. Y O sea que el nosotros podemos decir... 20% del componente del salario de un empleado titular del Estado se van en cuestiones y más también, 22, o sea, 23. 20 promedio, podríamos decir. Más del 20. Bueno. Más del 20. Entonces decimos, bueno, no, ya está. No, y volvemos a decir, bien administrado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que es un gran organismo previsional, no es una caja de jubilaciones, es como el ANSES, ¿está? Que garantiza otros derechos. Excelente. El Estado se debe hacer responsable de las madres de Plaza de Mayo, de los perseguidos políticos de esta provincia y de los héroes de Malvinas. Se tiene que hacer responsable de eso. Y por supuesto de un régimen de retiro de la seguridad. Entonces, en ese contexto esto es un organismo previsional, no exclusivamente jubilado, y naturalmente tenemos que admitir un déficit, si se quiere hablar en estos términos, razonable. Dos consultas, una que retrocede un poco en el diálogo y otra que sigue en esta línea. La primera, la estimación actuarial puntualmente del sector docente que hoy tienen ustedes, ¿cuál es? No, nosotros no tenemos estimación actuarial. Nosotros no participamos de la conducción, sabemos que el IAPOS tiene superávit, se habla de un déficit, no podemos estimarlo. Lo que tenemos son declaraciones periodísticas, porque el informe que se entregó en el 2014, cuando se había integrado la comisión asesora por la CICEP, nosotros rechazamos ese informe porque partía de ciertas premisas donde incorporaba, por ejemplo, el dato de cómo era incremental la cuestión de lo que se iba a tener de la cantidad de personas que se iban a jubilar, pero mantenía en los mismos valores los que iban a ingresar, que es un dato falso. Pero entonces, si a mí me dan un informe actuarial, Federico, que me dicen, bueno, mira, y aparte ellos lo reconocen ahora cuando hablan del régimen de la policía, dicen, no, el régimen de la policía tiene menos déficit ahora porque aumentó la cantidad de agentes. Por supuesto que no aumentaron la cantidad de maestros, no aumentaron la cantidad de enfermeros en la provincia, claro. No aumentó la planta de personal del Estado, sí aumentó. Entonces, si vos me decís, yo voy a tener que jubilar en el año 2015 tantos, 16 tantos, 17 tantos, 18 tantos, y hago una estimación a 10 años, de cuántos voy a tener que jubilar, y supongo que voy a tener la misma cantidad de empleos públicos, eso es falso. Ese fue uno de los datos que hizo que nosotros rechacemos ese informe actuarial de 2014. Ya lo dijimos, el gobierno no lo sabe. Ahora, ustedes tampoco tienen una estimación de cada cuántos docentes activos que aportan hay un jubilado docente que recibe su beneficio. Sí, arriba entre el 2,7 y el 3. Algo así. Tres activos docentes financian la jubilación o posibilitan pagarle la jubilación. ¿Sería bajo o pasivo? No sé, eso hay que verlo técnicamente. Eso hay que verlo técnicamente. De ninguna manera pueden tomar los datos que nosotros estamos manejando como datos finales, porque es a partir de informaciones extraoficiales que tenemos, no internas. No participamos de la administración. Y deberíamos, quiero aclarar, nuestro gremio es un gremio de 46.000 afiliados, que vamos a ir prácticamente todos a la caja de jubilaciones, ¿sí? Y es un gremio que digamos, de un sector numéricamente más importante, no queremos decir que somos más importantes que otros sectores. ¿Pero cuántos son los docentes en Santa Fe? Y en 70.000. Y son 46.000 Lo que pasa es que hay afiliados. muchos que no se van a jubilar como docente porque tiene un profesional que tiene 3-4 horas en la provincia, probablemente no se jubile por esa caja. Así como se reivindica el carácter solidario de la caja, ¿no sería solidario también por parte de AMSAFE o todos los gremios acompañar al gobierno en el reclamo de que se cumplan los pactos fiscales y la Nación, en todo caso? En esto hay mucho mito también, por parte de la Nación nunca se reconoció o nunca se habló oficialmente sobre la situación puntual de Santa Fe. Lo cierto es que la letra de los pactos fiscales, uno la puede buscar, la encuentra en su momento, va a buscar lo que fueron los pactos fiscales y está. Después, toda la controversia que sigue a eso. Más allá de eso, vuelvo a la pregunta, así como se reivindica el carácter solidario de la caja, ¿no sería solidario por parte de los gremios apuntalar el reclamo del gobierno provincial ante la Nación? Nosotros creemos que en primer lugar hay que correr esta discusión que se está teniendo aquí, que plantea la urgencia después de las elecciones, de instalar un tema que nunca se había hablado, ¿sí? De ampliar la base de aportantes o ampliar los aportes de lo que estamos, porque no hace más que llevar zozobra y angustia a gente que no se lo merece. En primer lugar hay que correr esa discusión. En segundo lugar, habría que discutir la normalización de la caja de jubilaciones. Entonces, sobre bases sólidas, porque acá estamos hablando de un organismo que sí, por supuesto, da respuesta hoy, ayer, mañana, pero fundamentalmente
La clave en la administración de estos organismos es la estimación de largo plazo. Y son los estudios de largo plazo. Entonces, para eso nosotros queremos que haya normalización, que es el planteo, es el reclamo que se le hace a este y a los gobiernos anteriores por parte de la CICEP. Y a partir de ahí podemos hacer todos los informes actuariales, teniendo representantes en un directorio que tengan información de primera fuente y que tomen las decisiones que tengan que tomar. Y ahí acompañaremos. No podemos acompañar sobre premisas que nosotros ni siquiera, no vamos a decir que son falsas, pero no tenemos ningún argumento para decir que son ciertas. Y tampoco lo tenés vos, Federico. Tampoco lo tenemos. O sea, porque creo que la sociedad santafesina no tiene certezas. Yo ya te digo, lo único que accedió la sociedad santafesina y con limitaciones es el informe 2014. Un informe técnicamente mal planteado. Por eso estábamos diciendo... Por eso, entonces, sobre la base de un informe técnicamente mal planteado, al que tuviste acceso vos, que seguramente lo estudiaste, al que tuvimos acceso nosotros, sobre esa base vamos a tomar decisiones. No, no se puede. No se puede. Entonces, acá no hay que, digamos, yo entiendo, la provincia tiene sus dificultades, ahora, no hay que recurrir al camino más fácil, hay que ser más creativo, hay que dar tranquilidad a los trabajadores. Acá hay compañeras que nos planteaban en esta semana, llegaron al sindicato, nos llamaron por teléfono, che, José, yo me quería jubilar, tengo 32 años de actividad. José, recién me jubilo, ahora me van a bajar el sueldo, ahora no van a hacer parte... Aclaremos una cosa, la reforma del 2005 llevó el aporte del trabajador del Estado a 14,5 en la provincia de Santa Fe, cuando usualmente en otras jurisdicciones el aporte es del 13%. Y cuando en la parte privada es el 11. Entonces, ya está, administremos bien. Ahora, igualmente, el reclamo que hace, por ejemplo, yo lo escuché al ministro Galassi esta semana, el ministro de Gobierno decir esto que plantea Federico, que son dos discusiones, la que vos también decís, la discusión de la armonización interna en la provincia de Santa Fe, del organismo previsional y no solamente caja de jubilaciones. Claro. Y también la cuestión de la deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe, bueno, esta detracción del 15% del que tanto se habla del ANSES. Dice el ministro Galassi, decía él, ¿no? Me asombra que la intersindical plantee la discusión solamente de doméstica y no diga nada de la deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, que le sigue dando recursos al ANSES, que se dedica a pagar jubilaciones y pensiones, pero también financia, qué sé yo, el fútbol para todos. Es una gran, digamos, es llevar la discusión a lugares mucho más complejos también, donde falta información, ciertamente. Habría que convocar a los diputados y senadores nacionales de esta provincia para que expliquen de qué se habla cuando se habla de la deuda de la Nación a la provincia de Santa Fe. ¿Quiénes generaron esos pactos de donde la provincia se comprometió a ciertas cosas y la Nación a entregar otras? Y además creo que eso está incluido en la demanda que la provincia le lleva a la Corte, Federico. La detracción de los fondos de la ANSES, autarquía, FIP, coparticipación. Me parece que en el 2009... Es la esencia, es la esencia. Es la esencia, lo plantea en el 2009, Wiener, cuando va a la Corte y lo plantea jurídicamente hablando. Así que me parece que, bueno, lo respondiste de alguna manera. Primero charlemos de la cuestión doméstica, cómo están los números, y después veamos la situación macro. Sí, también entendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un gran organismo previsional, ¿sí? No es una caja de jubilaciones. No es como la caja forense o la caja de ingenieros, no es así. Es un gran organismo previsional que está teniendo otras funciones, otros destinos y debe cumplirlo. Y tiene facultades y tiene recursos suficientes y aportamos bastante para que esto sea razonable. Nosotros no tenemos argumento para decir por qué la provincia de Santa Fe no puede sostener estas obligaciones como administrador de la caja de jubilaciones y en general con aportes mucho más bajos en el resto de las jurisdicciones se puede hacer, porque la verdad que hay aportes más bajos en el resto de las jurisdicciones. Entonces eso también hay que decirlo, bueno, no nos dan los números para pensar por qué eso pasa. Una más, Fede, la última. ¿Son muchos docentes los que pagan impuestos a las ganancias? Sí, bueno, también es un tema que nosotros hemos pedido hace tiempo, un informe más exhaustivo de cuántos son, no hemos tenido respuesta de este tema, sí habíamos pedido algunas cuestiones que la jurisdicción podía... Acá hay un área, AFIP, dentro de lo que es el Ministerio de Educación, que tiene una serie de tareas, como organismo que tiene la obligación de recaudar, como agente pagador, digamos, ¿no? Y algunas cosas accedieron, nosotros queríamos que esté el bruto sujeto a descuento, expresado en el recibo de sueldo, en eso... Dialogando pudimos lograr que se facilite para que los compañeros tengan una base de cálculo clara sobre cuánto se le calcula el impuesto, porque ni siquiera eso antes se podía hacer, uno no sabía ni siquiera cuánto le estaban descontando, pero también pedimos una serie de informes en cuanto a cantidad de docentes, cantidad de
bueno, de trabajadores alcanzados en los 3 niveles que hay, porque están los que no pagan, pero por efecto de los 2 decretos, y los que pagan a pesar de los 2 decretos, ¿no? Y los pasivos que pagan también. Sí, por supuesto. Tanto en activos como en pasivos están las 3 categorías. Ese informe nunca lo tuvimos, pero bueno, estimamos un porcentaje importante, alrededor del 20% de los compañeros, y es un valor muy alto. Nosotros creemos que obviamente ahí la Argentina se debe una discusión en torno a la política fiscal, una reforma fiscal que democratice, bueno, la forma de tributar, y obviamente que tributen los que deban tributar. Esa es la reforma fiscal, pero bueno, no es un núcleo duro, no es un núcleo sencillo de romper, es un núcleo duro, bueno, pero creo que en ese aspecto UPCN planteó mecanismos compensadores. ¿Puedes decirme que no te corresponde o no querés opinar sobre las acciones o las manifestaciones de otro gremio? No, pero claro. ¿qué opinás de ese planteo? No, nosotros creo que tenemos que seguir cediendo en un nuevo escenario político que obviamente se plantea en el 2016 sobre una reforma tributaria integral. Esto no es el problema del impuesto a las ganancias, es un problema extremadamente complejo para que se intente seguir resolviendo con decretos de maquillaje o transitorios. Nosotros creemos que hay que apuntar a la unidad del movimiento obrero, al menos en este punto, ¿no? Buscar, nosotros obviamente acá en la provincia de Santa Fe, con la CGT estamos trabajando, hicimos declaraciones conjuntas, estoy hablando como CTA, con la CGT de Claudio Leoni, y lo hemos hecho en toda la provincia, intentamos generar el mismo proceso. Nacionalmente Hugo Yasky está intentando el mismo proceso, es muy difícil, pero creo que lo que deberíamos hacer es ir unificando una posición como movimiento obrero en torno a una reforma tributaria integral que permita que el Estado nacional y las jurisdicciones sigan garantizando los derechos en los que hemos avanzado los argentinos y no queremos retroceder. Porque si no hay que ser esquizofrénico, si no somos esquizofrénicos, digamos. Nosotros por un lado decimos, bueno, no queremos tributar, pero queremos que todos los derechos sigan garantizándose. Bueno, no se puede. Entonces hay que discutir de dónde sale la plata para tener un Estado que garantice derechos, ¿no? Tal cual. Y que garantice mayores niveles de igualdad y brechas menores. El salario no es ganancia, ¿pensás eso? No, por supuesto, por supuesto. Nosotros, a ver, el impuesto a las ganancias no estuvo jamás pensado para los trabajadores en relación de dependencia, sino para los altos salarios, como Mañeto, que se decía, él es un empresario, que se fijaba un salario de 100.000 millones de pesos, entonces en realidad la empresa lo hacía pasar como un empleado, y él no es un empleado. Esa era la finalidad del impuesto a las ganancias. Luego, por efecto de la inflación, llega a este nivel distorsivo. Pero lo más grave es que los trabajadores no tenemos un contador. Y entonces terminamos siendo cada los que... vez más los trabajadores que necesitan un contador. Claro, pero tampoco vas a conseguir un contador que haga porque no le conviene hacer todos los trámites que... No hay un contador, los compañeros que estudiaron ciencia económica que estarían habilitados para esto. Hacer esto le parece algo que realmente no le reditúa nada, porque estamos hablando de pagar 100 pesos menos, 200 más, una cosa así. Obviamente, ¿cuánto le tenés que pagar a un contador para que te haga esa deducción? Entonces, terminamos siendo casi, digamos... somos víctimas de esta situación. Creemos que, bueno, la forma de cálculo además es la que hay que discutir. No hay ningún trabajador que haga balance a fin de año. Los trabajadores que esperamos el día de cobro porque ya tenemos todo gastado. Y cuando ganábamos muy mal, teníamos todo gastado. Cuando ganábamos mal, teníamos todo gastado. Ahora que estamos ganando mejor, también tenemos todo gastado. Porque vos a fin de mes haces sonar el ingreso que tenés. Entonces, no es la lógica, no es que el trabajador no pueda tributar porque ya tributa. Pero no es la lógica con la que debe tributar. Lo que también hay que decir es que nosotros vemos casi una tensión en torno a la discusión del impuesto a las ganancias, y está bien que sea así, y muy baja tensión en torno a la discusión del IVA, que es el más regresivo de los impuestos de la República Argentina, donde Macri paga lo mismo por el pan que paga esta chica víctima. De acá a la vuelta, digamos. Claro. También es cierto que el gobierno... O el gobierno decidió, en tanto ocupa el Estado, no exigirle que tribute la minería y el juego, claro, y sacar al trabajador la plata, que terminaron siendo sus socios, ¿no? La minería y el juego. Bueno, por lo menos los empresarios del juego nosotros apostamos, creemos que la discusión que hay que dar es una reforma tributaria integral. La verdad que es eso, que no se escapen estos grandes sectores, que ni siquiera... hay una política de Estado para promover que crezcan, digamos. O sea, ¿cuál sería por supuesto, pero ¿cuál sería el sentido del Estado, no hablo de los gobiernos, del Estado de que crezcan estos sectores? Ninguno.
porque no redistribuyen, no generan empleo, para nada. Entonces, la verdad que desde la perspectiva de los trabajadores, pensando en una transición justa en materia tributaria, ya tenemos que dejar los maquillajes, tenemos que decir, bueno, compensame, poneme, porque la verdad que lo va a poder hablar un sector y la mayoría va a quedar afuera. La mayoría va a quedar afuera. Entonces, ahí hay que discutir una reforma tributaria integral. Y bueno, hay que generar las condiciones de unidad en el movimiento obrero en torno a este tema para que eso se pueda dar una discusión seria en las cámaras legislativas. ¿Con qué gobierno nacional quisieran discutir esta reforma? Con los gobiernos CTA. democráticos. Nosotros siempre con los gobiernos que sean democráticos. Dentro de las opciones que hay, digamos. Con los que no cierran canales, con eso no nos gustaría discutir. Con los que respetan, digamos, la democracia, las normas ¿sí? Con eso no tenemos ningún problema de discutir. Con el que sea, digamos, nosotros somos organizaciones democráticas y a futuro, digamos, queremos tener gobiernos democráticos y peleamos para que haya democracia, para que se pueda discutir con las reglas de la democracia estos grandes temas. Por sí o por no, la última. Sería una buena noticia, así con muchas comillas, si Balaguer sigue siendo la ministra de Educación de Santa Fe. ¿Sería? ¿Una buena noticia para vos o para el sindicato? Nosotros, a ver, los 8 años... Te pregunté casi por un sí o por un no, pero dale. Bueno, te bancamos 30 segundos, dale. Los 8 años del gobierno del Frente Progresista fueron años donde tuvimos conflictos, la mayoría de ellos, pero también siempre hubo diálogo. Nosotros queremos sostener una mesa de diálogo permanente y queremos nos gustaría que se resuelva rápido, porque estas transiciones son tremendas. Vos me pedís 30 segundos y me gustaría tener mucho tiempo para hacerte la lista de problemas que hay en el sistema educativo que fruto de esta indefinición y transición no se están resolviendo. Te prometemos el otro y son tiempo. Importantes para mucha gente. Son importantes para concursos que no se convocan, reglamentaciones que no salen, un montón de cuestiones. Pero con esta ministra... ¿Se paró el gobierno? ¿Eh? ¿Se paró el gobierno? ¿Se paró la gestión? Y nosotros, la mesa de diálogo sindical desaceleró su nivel de funcionamiento de una manera importante. ¿Sí? Si ustedes nos dan tiempo alguna vez, yo elijo los 10 primeros temas que ustedes me dicen, bueno, ¿cuántos temas puede? 5, 10, bueno, 10 temas donde en realidad nosotros quisiéramos resolverlos. Te comprometemos y no los tenemos. Para no cualquier los tenemos domingo, dentro de algunos domingos, te comprometemos a hablar de eso. Bueno, hablamos. ¿Cómo no? 25 minutos de la caja. Pero obviamente, jubilación era un gran tema para... Gracias, José, por la visita. Gracias. Buenas noches.